a una nueva aventura de biología. Hoy hablaremos de algo recontra interesante, que es el estudio de las ciencias. Las ciencias no es lo que la gente dice, las ciencias no son lo que la gente cuenta. Las ciencias se han trabajado desde hace muchísimos años, pero con investigación. Cuando se habla de un conocimiento científico, se tiene que hablar con evidencia, no porque me contaron, no porque escuché. La ciencia se maneja de ese modo. Pero antes la gente no hacía ciencias, porque antes de que el humano llegue a tener la cultura que hoy tiene, tuvo que pasar muchas cosas. Primero, el humano solo se dedicaba a vivir, a sobrevivir. Tenían que cazar, tenían que recolectar, y no había mucho tiempo de preguntarse el porqué de las cosas. Hace más o menos 10.000 años es que se inventa la agricultura. ¿Y qué tiene que ver la agricultura con la ciencia? Porque cuando el humano comienza a sembrar y comienza a crear animales, puede esperar que crezcan las plantas, que crezcan los animales. Antes no. Antes tenían que moverse, ser nómade, estar por aquí, por allá. No había mucho tiempo de preguntarse cosas. Cuando el humano tiene tiempo de descansar, comienza a mirar las estrellas, comienza a mirar el sol, cómo el sol sale, por qué sale la luna. Se comienza a preguntar por qué. Entonces, el conocimiento empieza cuando el humano tiene ya curiosidad. La curiosidad le llama a preguntarse y a darse respuestas, lógicamente a veces que para nosotros nos parecen absurdas, para esa época era diferente. Decían, ¿por qué sale el sol? Incluso se pensaba que la Tierra era el centro del universo, ¿se acuerdan? Y que todo giraba alrededor de ella. Estos eran los primeros conocimientos. Después se le comenzó a dar una explicación más bien religiosa, mágica, y luego la filosofía. Entonces el conocimiento científico empieza con la religión, la filosofía y las creencias. Cuando uno tiene una idea, esa idea puede ser fantástica, esa idea puede ser real, pero no tan bien explicada. La ciencia justamente se carga de eso. Da una idea, preguntarse por qué y dar una respuesta adecuada. A eso en ciencias se llama hipótesis. Todo empieza con ese trabajo y de ahí comienza el trabajo de investigación. Entonces, filosofía, religión, traen como consecuencia con los años, miles de años, el conocimiento ya científico. El conocimiento científico es estudiado por la epistemología, que es una rama de la filosofía. Entonces, la epistemología va a estudiar el conocimiento científico. Hay otros conocimientos. Aprender a manejar, aprender a cocinar, aprender albañilería, son conocimientos en general. Pero solamente el conocimiento científico es estudiado por la epistemología. Así que, ¿pero qué cosa es ciencia? ¿Por qué la biología se llama ciencia? En primer lugar, hay ciencias formales, que son las matemáticas, la lógica. Hay ciencias fácticas, ahí está la biología, la física, la química, y lo que nosotros conocemos como letras, que son ciencias sociales, sociología, historia, lingüística, etc. Dentro de las ciencias fácticas naturales está la biología, física, química, astronomía, estudios de la Tierra, ¿no? La geología. Entonces, dentro de ese campo vamos a estar nosotros. Entonces, ¿qué sería la biología? Una ciencia fáctica natural. ¿Pero por qué ciencia? La vida es estudiada por la biología. No siempre se ha llamado así. Entonces, biología, estudios de la vida. Biovida, luego estudio, ciencia, tratado. Pero, ¿por qué se llama ciencia? Como te decía, la ciencia no es porque a alguien se le ocurre. La ciencia no es porque alguien lo dice. No porque tengo una idea y la hago ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos, observa, estructurados, unidos, que vienen de otros conocimientos, producidos ¿por qué? Por la investigación y por la experimentación. Hace muchos años no se hacía mucha experimentación. Alguien tenía una idea y se tomaba como cierta. No había forma de buscar una evidencia, no había forma de verificar, porque la gente casi no experimentaba. En la actualidad, todo tiene que hacerse con investigación, años de investigación. Esto no sale de un momento a otro. Esto sale con años y años de investigación y de experimentación. Eso se llama conocimiento científico. ¿Por qué estructurados? Ahora te voy a indicar. Se llama fáctica porque es una ciencia objetiva. Es decir, que se puede realizar, factible, ¿no? Que se puede hacer, que tiene olor, que tiene color, que tiene dimensiones. La matemática es abstracta. Tú puedes resolver un asunto por ahí con cientos de operaciones, pero no tienes una idea concreta de lo que es eso. En cambio, en las ciencias fácticas sí, hay ideas concretas. Tiene que ser objetiva. Es decir, si es rojo, pues. ¿Por qué huele feo? Porque está descomponiéndose. Eso sabemos ahora.
El olor así picante, por ejemplo, cuando quemas el cabello, es el olor del nitrógeno. Eso se sabe porque se ha analizado científicamente. Ah, ¿viste? Algo huele feo, así como a desagüe, es el azufre que se está liberando. Se están descomponiendo los aminoácidos, por ejemplo, ¿viste? Tiene olor, tiene color. Hoy esa zona se ha puesto roja, dice el médico. Debe estar inflamada. Ahora se sabe que es porque se dilatan los vasos sanguíneos. Eso es conocimiento científico. ¿Viste? Tiene color. ¿Te duele ahí? Debe ser el hígado, ¿no? Aunque el hígado no duele. ¿Te duele esa parte? Algo debe estar pasando ahí. ¿Ves? El dolor. Entonces, eso es el objetivo. Lo que se puede sentir, oler, mirar, eso significa fáctico. La ciencia tiene que ser demostrada. O sea, yo no lo digo ya. Se tiene que demostrar mediante pruebas. Tiene que ser esa demostración comprobada. O sea, otro estudioso también tiene que hacer mi mismo estudio. Y después de ese estudio, verificarlo y tiene que reproducir el estudio. Si hacemos un estudio determinado, otros estudiosos deben hacer el mismo estudio y llegar a las mismas conclusiones. Ese es un trabajo, ¿qué cosa? Fáctico. Y a todo eso se le conoce como ¿qué? Como evidencia científica. La evidencia científica se tiene que demostrar, se tiene que comprobar y también se puede refutar. A eso se le conoce como evidencia científica. Algo que ya se demostró, algo que se verificó, algo que se comprobó, algo que se demostró con estudios, eso es qué cosa? Fáctico. Entonces no es tan sencillo, ¿no? Hacer ciencia, conocimientos durante años, siglos de investigación, han producido lo que nosotros ahora sabemos. El invento de microscopios, el invento de máquinas centrífugas, el invento de muchos instrumentos y tecnología ayuda a la ciencia. Cuando tú aplicas el conocimiento científico, ya se llama tecnología. La biotecnología es la aplicación de las ciencias. Si alguien descubre, por ejemplo, el descubrimiento del ADN, eso es hacer ciencia. Descubrimiento de la célula, eso es hacer ciencia básica. Pero cuando tú aplicas eso, ya se llama biotecnología, por ejemplo. La aplicación de vacunas, biotecnología. La clonación de los vegetales, biotecnología. El estudio del ADN, el comportamiento de los ácidos nucleicos, eso es biología básica. Mira, para que tengas una idea. Ahora, el conocimiento científico puede ser refutado. Ahora, no se refuta porque yo lo digo. Mira, esto es así. No, así no es. ¿Por qué? Porque no. Se tiene que refutar con otro conocimiento. Otro estudio, otro conocimiento, otra investigación puede refutar, puede confirmar, puede negar un estudio. Eso se hace con la ciencia. Para que tengas una idea, en 1962, 3 estudiosos, Watson, Crick y Wilkins, a ellos se les otorgó un premio Nobel por el estudio del ADN, por la doble hélice del ADN. Tú sabes ahora que el ADN es así. Bueno, ese es un modelo. No es que alguien haya mirado que el ADN es así, es un modelo hecho con cálculos matemáticos, físicos, con estudios muy detallados del asunto. Entonces, pero ellos no sacaron el conocimiento de nada, es decir, tienen que tener antecedentes del estudio. Tú no puedes hacer un estudio de nada. Hay otros estudios que se van uniendo, que se van configurando, que se van utilizando. Por eso se llama conjunto de conocimientos estructurados. O sea, un conocimiento trae otro conocimiento. O sea que el primer conocimiento debe ser bien simple, ¿no? Pero a partir de esos conocimientos simples se van estructurando otros conocimientos. Tú para aprender matemáticas avanzadas tienes que saber lo básico, ¿no? Sumar, restar, multiplicar. Si no sabes eso no puedes avanzar. Igual pasa con la ciencia. Pero un estudio más grande se tiene que hacer un estudio pequeño. Y otros. Y todos unirlos y utilizarlo como antecedente. A eso en ciencia se llama marco teórico. Si tú haces un trabajo de investigación, alguien después va a utilizar tu trabajo. No se la va a copiar. Eso tú tienes que decirlo. El señor tal, la señorita tal hizo tal estudio. Tiene que poner el nombre del estudioso. Eso se llama un antecedente del estudio. A ver. ¿Cómo hicieron Watson y Crick? Observa. 1831, un estudioso Brown descubre el núcleo celular en células vegetales. Ya se conocía sobre células y se encontró un núcleo, pues. ¿Qué será? No sabía, pero vio que todas las células tenían ¿qué cosa? Una parte central importante que se coloreaba y le llamó núcleo celular. Bueno, eso es el núcleo celular. El año 1831. Estos años son aproximados, no son exactos. En el año 1869
Otro estudioso, Mischer, sabe ahora que en ese núcleo hay una sustancia química a la que llaman nucleína. Mira, han pasado muchos años, cerca de 40 años, pero a partir de un estudio se hace otro. Como ya se conocía lo que era la nucleína, ya se sabía que existía la nucleína, entonces se comenzó a analizar qué había, a analizar qué cosa había, a buscar. Ya siglo XX, mira, 1935, Kossel descubre que hay 4 bases: adenina, guanina, citosina, timina, que ellos desconocían. Pero mire que un estudio trae a otro. En 1950 aproximadamente, 40 y tantos, 50, una brillante estudiosa, Rosalind Franklin, que fue la verdadera descubridora en realidad de la doble hélice, toma las fotografías usando difracción por rayos X. Ella era doctora, era especialista en cristalografía con rayos X. La cristalografía es una rama de la química que estudia los átomos y moléculas usando otros instrumentos. En este caso, usa rayos X. Murió muy joven Rosalind Franklin, 38 años. Qué pena, porque hubiera aportado muchísimo más. Una mujer brillante, brillantísima. Pero ¿qué tiene que ver esto con la ciencia? Porque todos esos conocimientos, si te das cuenta, se han ido estructurando. Y todos se utilizaron para finalmente, ¿qué? Llegar a la conclusión, Watson, Crick y Wilkins, de que el ADN tenía esta estructura. Él conocía el ADN, adenina, guanina, ya se conocía lo que era ADN. Y fíjate que para esta época recién se había descubierto que el ADN era la base de la herencia, utilizando bacterias de transformación. Otros estudios, mira, cómo uno va buscando un asunto, otro asunto. Ellos lograron explicar finalmente cómo se ensamblaban esos nucleótidos y dar su modelo helicoidal de Watson y Crick. Observa entonces que todos los conocimientos son estructurados, todos los conocimientos se unen para sacar un nuevo conocimiento. El código genético que hoy sabemos fue descubierto después, en la segunda mitad del siglo XX. Acá nomás a la vuelta de la esquina, fíjate, rápido, pero con otros conocimientos. En la actualidad, la biología molecular es la que estudia estos componentes. La biología molecular es la que estudia la base fundamental de la vida. Ahora sabemos que en el ADN está la información, que luego nos permite construir nuestra cara, nuestros cabellos, nuestros dedos, nuestra mano, nuestros rasgos. Ahí está la información. Pero eso fue ¿qué? Poco a poco, poco a poco. Es así, chicos, como la ciencia se va construyendo. Uno por uno va aportando, aportando. Y nunca te olvides que siempre tiene que ver que evidencia. Todo tiene que cuestionarse. Si alguien dice algo, tiene que cuestionarse. Tiene que preguntarse por qué, para qué, cómo es, cómo sucede. Si no hay mucho conocimiento, no se entenderá. La gente que no tiene mucho conocimiento teórico de estas situaciones que te estoy explicando, entonces a veces no entiende. No dejan que se les explique porque no entienden cómo es. Como tú si estás estudiando, vas a encontrar entonces que esto puede incluso refutarse, pero con otro conocimiento. Esta es la primera parte para que se pueda comprender por qué es importante que la ciencia se haga. Esto nos va a permitir mejorar nuestra calidad de vida. El estudio de la ciencia también se obtiene beneficio, lógicamente, económico, a veces político, pero sobre todo, la ciencia está hecha para mejorar la calidad de vida de las personas.